La pobreza es el fruto de la idolatría o del pecado. La pobreza es el fruto. Es decir, como resultado de la idolatría, viene la pobreza, vienen las crisis económicas, viene la miseria. Y la Biblia lo menciona. Y hoy vamos a mirar la historia de Israel desde la perspectiva del libro de Jueces, en el capítulo 6, donde nos narra la historia de uno de los jueces que Dios levantó en aquel entonces, llamado Gedeón. Amén, hermanos. Llamado Gedeón. Y no vamos a mirar todo lo que abarca Gedeón porque es bastante extenso. Pero sí vamos a mirar la primera parte donde nos revela y nos muestra la escritura qué era lo que estaba pasando con Israel y por qué del título que le acabo de dar del mensaje. Está en Jueces capítulo 6 el mensaje. Y vamos entonces todos allá, por favor, al libro de Jueces capítulo 6. Y vamos a leer en el versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Versículo 6, por favor, subráyelo. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ok. Vamos a volver a leer. Yo lo leí todo para mirar el panorama, pero vamos a ir leyendo paso por paso, versículo por versículo. Y ponga mucha atención, no permita que nada le distraiga. Dice, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. El número 7 en la Biblia es de perfección. Algunos le dicen el número de Dios. Bueno, es el número de la perfección. Quiere decir que para Dios era perfecto. Estaba bien. No había error alguno de que Israel estuviera en manos de los enemigos. Para Dios estaba perfecto. 7 años. No es casualidad que la Biblia mencione que fueron 7 años que Dios los entregó en manos de ellos. Usted dirá, pastor, pero Israel no es la niña de los ojos de Dios. Israel no era protegido pues por Dios. Y es que para allá es donde vamos a llevar el tema. Los hijos de Israel, dice la Biblia, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. La consecuencia del pecado, la consecuencia de hacer las cosas mal delante de los ojos de Dios, hizo que Dios permitiera que el pueblo fuera llevado a una situación de opresión, a una situación de miseria, a una situación de pobreza. Y eso es algo que usted tiene que tener en cuenta. A veces nosotros como creyentes, porque vamos a hacer la aplicación a nuestras vidas, decimos que tiene que ver con esto. Pues le voy a decir, hermano, que tiene que ver y mucho. Porque a veces culpamos a todo el mundo de la situación que nos está aconteciendo. Incluso llegamos a pelear y a cuestionar a Dios por la crisis económica que usted tiene, por la crisis económica que atraviesa el país. Pero la Biblia nos muestra que hay unas consecuencias
¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Y qué es lo que hice para que genere esas consecuencias? Lo que dice la Biblia que hizo Israel es que dejaron de hacer lo que a Dios le agradaba, es decir, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Nosotros podríamos estar en una situación similar. Y hoy la Biblia nos muestra que uno de los motivos por los cuales mi vida, mi situación, la nación, una ciudad, una comunidad puede estar mal, es porque han hecho lo malo ante los ojos de Dios. Muy atentos con esto, por favor. Y el número 7 me habla de perfección. Quiere decir que estaba perfecto. Estaba claro, estaba correcto que Israel estuviera en ese momento así. Posiblemente usted está pasando por una situación difícil. Y posiblemente también es correcto que usted esté pasando por esas. ¿Por qué? Porque uno se merece lo que hace. Uno se merece lo que siembra. Uno cosecha lo que ¿qué? Lo que siembra. ¿Es así o no es así? Sí, hermanos. No ponga esa cara así de triste, tranquilo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. ¿Quiénes eran Madián? Aquí aparece Madián. ¿Quién era Madián? Ladrones, saqueadores, vivían de otros. No les gustaba trabajar, vivían de lo que otros produjeran. Eran parásitos. Eran, como decir, piratas. Eran personas que les gustaba vivir de los demás pueblos. Imagínese usted trabajando, haciendo sus cositas bien bueno para que venga otro y se las quite. Con tanto esfuerzo que usted las consigue. Pues Dios los había entregado en manos de ellos. Y la mano de Madián, dice, prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, imagínese, un pueblo que había sido liberado de Egipto, de la esclavitud. Y podemos mirar la historia, ¿no? Todas las bendiciones, las batallas, las cosas como Dios los sacó de Egipto. ¿Se acuerdan? Las plagas, cuando atravesaron el mar, etcétera, Faraón y todo esto. Y ahora, después de ser libre, mire lo que dice. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Dónde terminó el pueblo liberado de Israel? ¿Terminó viviendo agradablemente en este momento de la Biblia? Terminó viviendo en cuevas, encerrados, asustados, atemorizados, sin estar todo el tiempo a la luz del sol. Tenían que ocultarse de miedo, de temor. Así viven muchas personas hoy en día. Así se vive en muchas sociedades hoy en día. Porque la mano de un opresor está allí latente. Y hay un peligro para todos a nivel general. En el versículo 3 dice, pues sucedía, ¿por qué vivían en cavernas, en montes y en lugares fortificados? Dice versículo 3, porque sucedía que cuando Israel había sembrado, hablamos de la tierra, subían los madianitas, mire, y ahí se completa el grupo, y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Ya no era solamente Madián, sino eran los amalecitas y los hijos del oriente. 3 poblaciones se juntaban, a falta de una, entonces venían 2 más, o sea, 2 de ñapa, para venir y atacar al pueblo de Israel. Y justamente cuando ellos sembraban, cuando ellos empezaban a tener esa bendición de recoger lo que habían sembrado, aparecían estos personajes. Póngase usted en el lugar de los del pueblo de Israel. Dígame si eso no enoja. Dígame si eso no indigna. Que usted siembre la tierra y que usted esté sembrando y esté, mejor dicho, listo, y ahora sí, y vamos a comer bien y vamos a disfrutar, porque el pueblo de Israel vivía de la agricultura, ¿cierto? Y que aparezcan 3 poblaciones a rodearte y a quitarte lo que con tanto esfuerzo trabajaste. ¿Qué tal? Como que tú trabajes, tengas tu negocio o vayas a cobrar el cheque o lo que sea y siempre estén esperando un grupo de personas para quitarte tu salario o para quitarte lo que has producido en tu negocio con tanto esfuerzo. ¿Cómo te sientes?
Mal, ¿no? Versículo 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. ¿Qué dije? ¿Se han oído hablar de Gaza, cierto? Bueno. Y no dejaban de comer, no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Tremendo, hermano. Venían y no dejaban nada. Como dice el dicho, como Pedro por su casa, ¿cierto? Venían a acabar hasta con el nido de la perra, como decimos aquí en Cali. A llevarse todo, destruían todo, la comida, los animales, todo se lo llevaban. A costilla del pueblo de Israel vivían. Por eso el pueblo de Israel vivía en cuevas en ese entonces. Y estamos en algo importante, en una época tremenda. Estamos en la época de los jueces. Que en la época de los jueces se vivía un ciclo vicioso del pueblo de Israel, en donde el pueblo de Israel le sucedía esto. Era cautivo, era llevado cautivo. Pero después de un tiempo, el pueblo de Israel despertaba, buscaban a Dios. Dios les perdonaba, Dios le levantaba un juez, los liberaba, los perdonaba, los bendecía. Pero cuando este hombre, cierto, o esta persona, en caso de una mujer, cierto, como Débora, y entonces pasaba la época de ellos y se moría, ¿qué pasaba con el pueblo? Volvía y hacía hacer lo malo delante de los ojos de ¿quién? De Dios. Y volvía nuevamente y Dios lo entregaba en manos de los enemigos. Y el ciclo volvía y se repetía. Y el ciclo vuelve y se repite. Y el ciclo vuelve y se repite. El ciclo y el ciclo y el ciclo. Y ese es el ciclo de todo el libro de Jueces. Y aquí estamos en un nuevo ciclo. Levantando uno de los jueces llamado Gedeón. Y ahorita le voy a decir algo sobre eso. Mire lo que dice el versículo 6. De este modo, ¿qué dice? Empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Cuál era el motivo de la crisis económica? ¿Cuál era el motivo de la pobreza del pueblo de Israel? Si el pueblo de Israel es bendecido, es el pueblo de Dios, ¿por qué estaba en esa situación? ¿Qué dice el versículo 1? Porque habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Así hay mucho cristiano hoy. Así hay mucho creyente hoy. De verdad. Hay mucho cristiano que está así. Mire, a mí me pueden decir, pastor, ore por mí, que estoy mal. Usted me puede decir, pastor, venga, ore por tal persona que está llevado, está mal. Yo puedo orar. Pero la persona tiene que hacer algo. No es suficiente solo que el pastor ore. La persona tiene que hacer algo. Si él está mal, yo vengo y oro por él. Pero él no puede seguir viviendo su vida haciendo lo malo delante de Dios. Porque mi oración entonces no tiene ningún sentido. ¿Me entienden, hermanos? No, pastor, es que este entra en una y sale en otra. Entonces venga, ore por la hermana porque la hermana está así. Un ejemplo. Entonces sí, yo oro por ella para que le vaya bien ahí. Señor, pastor, gracias porque es que yo sé que usted ora por mí, entonces me va a ir bien. No, no se trata de eso. Si tú no haces las cosas bien delante de Dios, te va a ir mal y te vas a ir de mal en peor. Si tú sigues pecando y sigues haciendo las cosas que a Dios le desagrada, por más de que yo ore por ti, te va a seguir yendo mal. Es así de sencillo. Entonces a veces la gente cree que solamente no, venga donde el pastor para que el pastor ore por él. No. Yo sí puedo orar por ti y estoy para eso.
Pero no creas que solamente mi oración ya cambia tu situación. Oro al Señor para que el Señor te quite el velo, te quite ese espíritu de desobediencia, ese espíritu de pereza que no quiere levantarte a orar, ese espíritu de pereza que no quiere ni leer la Biblia. Por eso es que tengo que orar por ti. Porque cuando yo ore por ti y esa oración tenga efecto y poder en tu vida, entonces ahí vas a despertar y vas a empezar a buscar a Dios en oración, vas a volver a ayunar, vas a volver a leer la Biblia y te va a dejar de dar pereza venir a la iglesia y vas a estar en la iglesia. Ay, esa oración sí es la que tengo que hacer. Pero no puedo seguir orando por el perezoso que siempre viene, el perezoso, el perezoso, el perezoso. Y solamente, pastor, ore por mí para que me vaya bien, ore por mí para que me vaya bien. Y el fin de semana levantando el codo, tomando trago. O la iglesia, no, a la iglesia no vengo. Es que estoy cansado, es que hoy no pude, es que esto, es que lo otro. O sea, excusa, excusa y excusa. ¿Para qué? Miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 6. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿La salida cuál es? ¿Clamaron a qué? A Jehová. Esa es la salida. Clamaron a Jehová. ¿El pastor vino a orar? No. Los mismos hijos de Israel que habían hecho lo malo, los mismos implicados, oraron delante de Dios. Buscaron a Dios. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? Míreme, yo puedo seguir orando por usted y usted sigue mintiendo. ¿Va a pasar algo? No. Yo puedo seguir orando por usted y usted sigue fornicando. ¿Va a pasar algo? No. Atención. Es que es clara la palabra de Dios. Y vengo a predicarte lo que es, lo que hay. Ay, no, pastor, entonces ni para qué vengo a la iglesia. Ah, bueno, es problema suyo, usted verá. Pero por lo menos estás viniendo a la iglesia a buscar y aprender de Dios, a escuchar para que tu corazón cambie. Y si dejas de asistir a la iglesia, va a ser peor para tu vida. Porque el diablo no te va a decir, deja el pecado. Y como siempre decimos, no estamos aquí los predicadores para predicar lo que la gente quiere oír. Si mis intereses son otros, les predicaré lo que usted quiere escuchar. Pero no puedo predicar lo que usted quiere escuchar. Quiero predicar lo que Dios dice que hay que predicar. Y aquí el pueblo de Israel, un ejemplo claro, vivía en pobreza, en miseria, en escasez, porque habían hecho lo malo delante de Dios. Solamente vino a cambiar su situación cuando clamaron a Dios. Y leamos el versículo 8. Jehová envió a los hijos de Israel, mire, a causa del clamor, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, mire, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero aquí está la clave. Pero no habéis obedecido a mi voz. Ahí está. Clamaron. Señor, ¿por qué estamos en esta situación? Señor, mira lo que nos pasa. Mira los madianitas, cómo nos tienen los amalecitas. Mira los hijos del oriente. Estamos viviendo en cuevas. Señor, mira, seguramente le recordaban a Dios las promesas que le hiciste a nuestros padres. Y mira cómo vivimos. Un Dios bueno no hace eso. Entonces Dios les mandó un profeta. Y le dijo, le vas a decir, el profeta, le vas a decir al pueblo por qué están así. Y ahí les dijo, los liberé, les hice esto, los hice lo otro, los bendije, peleé por ustedes. Y al final les eché, o les di mejor, una recomendación. ¿Qué dijo? Que nunca temieran a los dioses de los amorreos, pero no obedecieron a su voz. Es decir, no practicaran la misma idolatría que esos pueblos.
¿Pero qué pasó? No escucharon. Y ese fue el motivo de la miseria y de la pobreza del pueblo de Israel. Amén, hermanos. Ahí Dios inmediatamente en su misericordia levanta a un hombre llamado Gedeón. Y es lo que sigue. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo ¿de dónde? De los madianitas. Mire, Gedeón también estaba sacudiendo el trigo en el lagar, hermano. Pero estaba pendiente en la jugada. Pilas que ahí vienen los madianitas. Hágale rápido, hermano. Y yo me imagino trabajar así, con ese azar, no ese desespero. Qué cosa tan maluca. No vive uno tranquilo. Y ahí, y hágale porque ahí vienen, y hágale porque ahí vienen. Y se le apareció a él. Y mire lo que le dice. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con... Mire, es que es conchudo, hermano. Mire, y Jehová le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Cualquier parecido hoy con la realidad, pura coincidencia. ¿A dónde está Dios? ¿Pero qué pasó? A ver, y muy cristiano. ¿Y dónde están los cristianos? ¿Y dónde está el Dios de los cristianos? A ver, mamá, no es que tanto me predica Dios y por qué estamos así tan llevados y usted por qué está tan llevado y todo eso. Hay que revisar qué estamos haciendo mal delante de Dios. Y hoy Dios coloca en mi corazón predicarle esto a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo mal delante de Dios? Porque hay unas consecuencias. La idolatría lleva a esto. Las consecuencias del pecado lleva a esto. Y ahora vamos a hablar de eso. Pero quiero llegar a un punto. Dice así, versículo 14, la misericordia de Dios, mire. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo lo presentó debajo de aquella encina. Versículo 20. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió, atención, y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ay, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Inmediatamente ahí Dios se empieza a revelar en medio de esa crisis económica, financiera, como Jehová Shalom, como el Dios que nos da esa paz. El Shalom para el hebreo no solamente significa una paz como tal, sino es como una paz material, física, espiritual. Es una paz plena. El Shalom. Y por eso cuando tú estás saludando con un hermano o una persona judía, el pueblo de Israel siempre te dicen Shalom. Siempre se van a despedir y te saludan Shalom. Porque te están deseando lo mejor para tu vida. Y Dios se les revela como Shalom. Versículo 25 dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová:
toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal. Atención, que tu padre, ¿cómo así? ¿Y el papá no era del pueblo de Israel? Mire dónde estaba el pueblo israelita. Tenían altar a Baal. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera. También adoraban a Acera, que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar que conviene, en lugar conveniente, perdón. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. La imagen de Acera normalmente la tallaban en árboles, o clavaban troncos sin ramas, y a ese tronco lo tallaban, haciendo la imagen de Acera. Entonces Gedeón, versículo 27, tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Mire lo que dice el versículo 29. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Versículo 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana, si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Una estrategia que Dios usó utilizando a su mismo padre para que no le mataran en el momento por haber derribado esos altares, esos dos, el de Baal y el de Acera, fue que le dijo, ellos son Dios, Baal es Dios, entonces que él mismo pelee contra Gedeón, que él mismo venga y acabe contra Gedeón, no es que no es Dios. Fue un momento tremendo, clave para que la vida de Gedeón pudiera ser guardada y cumpliera con el propósito, después de ir y acabar con todo este pueblo que tenía amenazado y arruinado al pueblo de Israel. Que usted puede seguir leyendo la historia y sería para otras prédicas, para otro mensaje, hablar acerca de esto, y podemos hacerlo para que miremos de qué manera fue que Gedeón venció. Dios le da la estrategia y es impresionante. Ahora, detalles que me quedaron sueltos y que quiero decirles. Gedeón es el quinto juez. El quinto juez. ¿No le dice nada a eso? El número 5 es base de la debilidad humana. Cuando estudiamos la Biblia, el número 5 tiene un significado. Es la base de la debilidad humana sobre la autoridad o el gobierno de Dios, o bajo la autoridad del gobierno de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que dependemos de Dios, reconocemos nuestra debilidad delante de él. Cuando David derribó al Goliat, ¿cuántas piedras tenía? Dice la Biblia que fueron 5 piedras lisas. ¿Cuántos ministerios hay para la iglesia? 5 ministerios. Es la base de la debilidad humana, como hasta donde yo puedo llegar como humano, pero por encima de esa debilidad humana, de lo que yo haga, está la autoridad y el gobierno de ¿quién? De Dios. Qué casualidad, mírese sus manos. ¿Cuántos dedos tiene su mano? Con esa labora, ¿cierto? ¿Con qué camina? Con los pies. Me diga que con los zapatos. ¿Y cuántos dedos tiene? Sí, a no ser, ay pastor, que es que nací sin un dedo, eso es otra cosa. O me lo quebré con la punta de la cama, con la pata de la cama, no. ¿Cuántos? Aún en nuestras manos y en nuestros pies, Dios nos está diciendo que tenemos una responsabilidad y trabajamos y hacemos muchas cosas, pero somos débiles. Somos débiles, que necesitamos ¿de quién? De Él. Y no es casualidad que Gedeón
es uno, si no el más, es uno de los más tremendos guerreros del libro de los jueces, de los más sobresalientes del libro de los jueces. Estrategia de la guerra, de lo cómo Dios lo usó. Y si usted después se da cuenta, Dios quería mostrar el poder de él y por eso escogió a Gedeón, varón esforzado y valiente. Gedeón estaba en el lagar, haciéndole así al trigo, ¿para qué? Para meterse otra vez a la cueva. Y si se metía a la cueva era porque tenía miedo. Y sin embargo Dios le llama varón esforzado y valiente. Y después cuando va a ir con un ejército, ¿qué le dice Dios? Ese ejército es mucho. ¿Vas a ir solamente con cuántos? Con 300. Y ahí es cuando usted lee la historia. ¿Se acuerda de los que se arrodillaron a lamer el agua y no sé qué? Por eso le digo, es muy grande la historia para en un sermón de 40 minutos, no sé, 60 minutos, es muy corto poder hablar todo esto y vamos a confundir conceptos. Y lo que yo quiero hoy es llegar al punto hasta aquí, hasta donde él derriba, porque parte de la bendición y la victoria que Dios le dio a Gedeón fue derribar, quitar el ídolo que habían levantado, por el cual había venido la miseria y la pobreza. ¿Me entienden, hermanos? Cuando yo me convertí a Cristo, yo me acuerdo que me habían regalado unas estampitas y estaban en mi billetera. ¿Cuántos aquí de pronto han tenido estampitas en la billetera? Que la Virgen del no sé qué, del no sé dónde, etcétera. ¿Cierto? Hace mucho tiempo. Y si todavía ahora, pues hermano, este mensaje es para usted. Mire, cuando yo me convierto a Cristo y empiezo a hablar y a mirar, a leer de la idolatría, y cuando leo Éxodo 20, que habla de los mandamientos, no tendrás dioses ajenos, ¿no? Delante de mí y no sé qué. Y cuando dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, y yo, por causa de la idolatría. Y yo dije, ¿cómo así? O sea que, no. Y cuando miro mi billetera, claro, la estampita del Señor de los Milagros, la estampita de no sé dónde, que la Virgen de no sé cuándo, sin yo ser cristiano, pero me las regalaron cuando yo viajé. Y yo no tampoco creía en Dios, o sea que no era ni nada, ni cristiano ni nada. Y cuando yo veo eso, yo dije, no, esto tiene que salir de aquí. Y yo quité esas estampitas, las quité, las boté inmediatamente. Yo dije, no más. Y ahí empecé a derribar los ídolos que habían en mi corazón. Hoy el llamado es para que revises tu vida, qué ídolos hay. Pastor, yo no me postro ante una imagen, yo no adoro los santos, pero hay ídolos modernos. Hay ídolos contemporáneos. No más la autosuficiencia, el yo, el egocentrismo hace parte de la idolatría. Un equipo de fútbol. Y hay muchos dentro del pueblo de Dios que siguen con idolatrías en sus corazones. Idolatría por el dinero, por eso no vienen a la iglesia, por los trabajos, por una cosa, por la otra. Pero uno de los problemas del corazón es el dinero. Otros partidos de fútbol, otros colores y idiosincrasias o filosofías políticas. El perro de la casa, la mascota, puede ser un ídolo, ¿sabías? Los hijos pueden ser un ídolo. Los hijos pueden ser un ídolo. El pastor de la iglesia lo pueden convertir en ídolo. Y hoy sí que pasa eso, hermano. Los están idolatrando. No, hermanos. Y hay muchos que por eso están en pobreza. Pero tenemos idolatría todavía en el corazón. Y por eso hay muchos que vienen a pobreza. Por eso hay muchos que todavía están mal, que están llevados, que no consiguen una cosa, que la parte económica. Todavía hay odio, resentimiento en los corazones. Eso también es idolatría. La idolatría no es solo adorar un yeso, adorar una imagen de la Virgen y esto y lo otro. La idolatría es otras muchas cosas. Miren su corazón qué idolatría hay en su vida, pero tiene que derribarla hoy en el nombre de Jesús. Si no, no vas a prosperar. Dice la palabra de Dios en el versículo. A ver. Ya les voy a leer. Versículo 6. Y de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando hay idolatría, hoy para nosotros representa todo eso que no ocupa el primer lugar de Dios en nuestro corazón. Y entonces cuando hay idolatría, inmediatamente Dios dice, ok, Satanás, ahí está. Ahí está.
Tiene 7 años para que lo ablande. 7 años para que lo ablande. Guárdale la vida, eso si no se la vas a tocar, pero 7 años para que le dé una masajeada bien buena, para que me lo deje listo. Y entonces vienen los madianitas. ¿Qué representa? Principados, gobernantes, huestes espirituales de maldad, demonios, hermano, enfermedad, crisis económica, todo lo que te pueden ir a quitar las finanzas, hermano. En esos 7 años, negocio que ponga quiebra. Los trabajos no le duran. Así es. Así es. Mete la cabeza en una parte y le dan y la saca y la está sacando y ya le están dando en la otra. Así. ¿Por qué? Porque permitió idolatría. Y cuando permite idolatría, Dios trata con su pueblo. Dios es amor, pero no se equivoque que también es fuego consumidor. No se equivoque que al todo aquel que recibe por hijo, Dios lo azota. ¿Cómo quitamos la pobreza y la miseria de nuestras vidas? Revise su corazón. Hoy mismo, ¿qué hay de idolatría en su corazón? ¿Qué tiene de idolatría en su corazón? No puede haber nada que ocupe el primer lugar de Dios en su vida. Amén, hermanos. Nada es nada. Ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos. Nada, nada, ni el perro, ni el gato, ni el nieto, ni la nieta, ni el trabajo, ni el jefe, ni la empresa, ni el cheque, ni el dinero. Nada ocupa el lugar de Dios. Dios es Dios y a Él le debemos todo, hermano. ¿Usted cree que las crisis en los países se va a acabar? Pues le tengo una mala noticia. No. No. Porque estamos en los últimos tiempos, se levantará nación contra nación, reino contra reino, vendrá hambres, pestes en diferentes lugares, terremotos. Pero hey, ¿cómo les parece que solo es el principio de dolores? Hermanos, nos tocó esta época, pero es la época donde la iglesia tiene que levantarse, es donde la época de la iglesia tiene que rendir su vida a Cristo, es donde tiene que quitar la idolatría, los altares que ha construido en su corazón. Pueden ser altares de odio, altares de amargura, altares de resentimiento, altares de dinero, lo que sea que haya quitado a Dios del primer lugar de su vida es un ídolo, es un altar pagano y tiene que destruirlo, como hizo Gedeón. Amén, hermanos. Para poder, hermano, que usted empiece a experimentar la bendición de Dios, yo se lo aseguro, se lo firmo donde quiera, cuando usted se meta con Dios de esta forma, a arreglar su vida, su parte financiera empezará a cambiar, empezará a ser diferente, hermano. Antes no. Y eso sí, no la embarre como el pueblo de Israel, porque apenas estaban bien, volvían al pecado. Volvían a llevarse cautivos. Volvían y levantaba a Dios un juez. Volvían a estar bien y volvían al pecado. Y volvían otra vez. Y ese es el ciclo de jueces. Usted que a veces no entiende jueces, porque que Julano engendró no sé qué, que el rey no sé cuánto, que es incómodo a veces leerlo. Pero el libro de jueces es eso. El ciclo vicioso de Israel. De caída y levantadas, de caída y levantadas, de caída y levantadas. Pero por algo Gedeón fue el quinto. La debilidad humana ante una necesidad. Un pueblo grande que podía acabarlos a los israelitas, los mataban, por eso no se podían defender. Pero ¿qué le dijo Dios a Gedeón? Es con mi mano, vas a ir con mi fuerza, no es tu fuerza, eres débil. Entonces, Señor, me voy a llevar un buen ejército. No, te vas a llevar 300 nomás, poquitos te vas a llevar. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Con mi fuerza. Lo único que usted necesita es estar, ¿qué? Disponible ¿para quién? Para Dios. Le tiro otro dato. En la multiplicación de los panes, ¿cuántos panes había? ¿Cuántos? Esos 5 es débil, ¿no? Para 3,000. Pero eso débil se lo presentaron ante Dios. Lo que Dios quiere es que aún en medio de nuestra debilidad, dígale, Señor, pues yo me le mido, pero yo no tengo sino esto.
Eso es lo que Dios necesita que tú digas, que te le midas. Cuando Dios te llama o te quiere enviar de misionero o a alguna parte, ¿qué es lo que quiere Dios que te diga? Que tú le digas, Señor, a mí me da miedo. Señor, yo tengo tal cosa, yo no soy muy estudiado, pero si me vas a usar de misionero, aquí estoy. Eso es lo que Dios quiere. Amén, hermanos. Eso es, esa debilidad preséntala ante Dios, porque la debilidad bajo el gobierno de Dios hace victorias. Ganamos guerras y batallas, hermano, porque Gedeón ganó. Vamos a hablar de Gedeón después. Vamos por ahora a dejarnos hasta allí, porque lo importante ahora es sacar el ídolo del corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.